8:41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias. Por cierto, luego a eso de las 10 menos 10 tendremos una entrevista interesante. Una entrevista interesante sobre moda. Hablaremos con Lorenzo Caprile, que seguro que les suena a ustedes. Buen amigo. Bueno, don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, buenos días. Tenemos aquí una resaca, ¿verdad? Del discurso de Vance, sí, señor. Sí, espectacular, espectacular el discurso y las reacciones, espectaculares. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Pues cojonudo. Bueno, ha dicho estupendamente. En Castilla, señor. De forma castiza. Sí, señor. A la Navarra, ¿no? No, pues yo Como los espárragos. necesito la crítica de par de mañana. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, bien. Y con perdón a los espectadores. Bueno, Los navarros tenemos estas cosas. en estos momentos, lo comentaba en las noticias, Trump no lleva un mes en la Casa Blanca y a que parece que llevará pues 5 o 6 años, porque la velocidad de generación de noticias, la velocidad a la que marchan los acontecimientos es extraordinaria. O sea, este hombre y todo su gobierno son auténticos hiperactivos. Y además, fíjate qué cosas, podía aprender un poquito Rajoy. Son capaces de tratar todos los temas. No, Rajoy, es que recuerdo lo de Rajoy porque llegó al poder en 2011 y decía que no podía derogar las leyes ideológicas de Zapatero porque tenía que concentrarse en la economía. Como Claro. tiene solo una neurona, pues entonces no le daba para más. Oiga, pues a Trump le da para todo, fíjate, ataca todo en todos los frentes y todo simultáneamente. Y además con un plan enormemente claro, o sea, no se pierde en chorradas. Dice, conversaciones de paz. Ahora ya está todo en marcha, ya se están preparando en Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Es una cosa. Y el otro día, pues disfrutábamos mucho el sábado comentando en un programa magnífico que dirigió don Julio Ariza sobre un especial en el Toro TV sobre el discurso de Vance. Estábamos comentando cómo nos partíamos de la risa viendo cómo de repente todos los líderes europeos dicen: Dios mío, nos han sacado las vergüenzas al aire. No, pero ya han salido digamos, los opinadores y los analistas habituales que los defienden y entonces, bueno, están intentando reducir pues el discurso de Vance a un ataque a las instituciones europeas, un ataque a los valores europeos, que no se sabe todavía muy bien cuáles son ahora mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que son análisis muy ramplones, ¿no? Porque imaginemos, o demos por cierto que Trump es un peligro y que va a lo suyo, va a proteger a su manera a Estados Unidos, incluso posiblemente puede ser que a protegerse a sí mismo o a su idea de lo que debe ser Estados Unidos, y todo esto sea cierto y que va a hacer muchas cosas malas y tal, pero... Súbase un poquito el micrófono. Pero bueno, es decir, esa es una parte de la cuestión en la que se han volcado absolutamente todos. Pero la cuestión que está en la mesa y que es la que de verdad nos debería preocupar es qué hacemos con Europa. Es decir, este Trump porque me da a mí que lo que dicen algunos que va a ser un revulsivo para la Unión Europea, para bien o para mal, que es Donald Trump, por ahora para lo único que está sirviendo es para que los vendedores de pañuelos hagan su agosto, y los de chichoneras y también los de ansiolíticos, porque hay una especie de espantada general, ¿no? Bueno, me hace gracia porque lo de Ucrania también es que él se haya propuesto acabar con esa guerra, que yo no estoy de acuerdo en que se hagan cesiones a Putin de ninguna de las maneras, pero bueno, como Europa es lo que es, pues tampoco se puede aspirar a mucho más. Pero me hace mucha gracia porque en el fondo yo creo que hasta los más interesados en que se haga un acuerdo de paz de la manera en que sea son los propios líderes europeos que están en una situación imposible en la que necesitan a Rusia, que compran más petróleo y gas que nunca a Rusia, y están deseando hipócritamente que esa paz se produzca a cualquier precio. Es decir, es que esta es la realidad. Es decir, Europa es un continente basado en la hipocresía, básicamente en la hipocresía, y es un continente en el que importa más lo que se dice que lo que se hace, y por eso ese escandalizamiento. Y luego el análisis ramplón también respecto a que muy bien que Vance ataque al wokismo y que esa es una de las cosas que debemos valorar positivamente de los Estados Unidos.
Wokismo que además dicen que encima es culpa de ellos porque lo hemos importado de allí, y no es verdad, nosotros lo exportamos allí y luego vino hormonado y de vuelta para acá. Bueno, no, el problema fundamental no es el wokismo, no es la dependencia de Europa, una dependencia insana, sospechosa y maloliente de Rusia y de China. De eso no se quiere hablar. Es decir, no quieren hablar de lo importante, no quieren hablar de que Europa, tal como está concebida, no se sostiene. El continente europeo está periclitado en los términos en los que está planteado ahora mismo. No es atacar las instituciones europeas, es atacar una idea de progreso completamente enloquecida. Europa habla mucho del imperialismo de Trump, pero Europa lleva mucho tiempo inventándose enemigos externos. Se inventó el enemigo externo, el último, el de la amenaza ecologista global del fin del mundo, y nos impuso una transición energética que es disparatada en sus formas y en sus términos, y cuantitativamente todavía más. Todo esto no se habla. Estamos luchando otra vez contra un demonio, ¿no? un enemigo externo que les viene muy bien. Dice que le viene bien a Sánchez, he leído a un analista que le viene muy bien a Sánchez la emergencia de Trump. Yo creo que le viene muy bien a la Unión Europea la emergencia de Trump, no a Sánchez. A la Unión Europea en general, porque mientras lucha contra Trump y nos lo agitan como un demonio, pues todo lo demás que están haciendo, no se habla de ello, ¿no? Pues yo no lo creo, don Javier. Yo creo que, al contrario, a la Unión Europea se le ha acabado el tiempo, y efectivamente ellos agitarán el fantasma de Trump. Fijaros, aquí está Trump haciendo maldades, no como nosotros, que aquí estamos respaldando a Ucrania, y cosa que dicen mientras le compran gas a Putin para que financie su esfuerzo militar y tal. Pero una cosa es lo que ellos agiten y otra cosa lo que la gente en la calle acepte. Y yo creo que ya todo eso la gente Entonces, Luis, pasa. Y la actitud con Ucrania, es decir, no, ¿cómo es que no estamos en la mesa? Esto es una afrenta. Y además, este hombre, yo discuto, yo no estoy de acuerdo con que se le conceda a Putin, vamos, ni un milímetro. Y yo creo que se pudo haber evitado en el minuto 1 si la OTAN y sobre todo Europa hubiese tenido el valor de cerrar el espacio aéreo ucraniano en el momento que cruzó el primer tanque ruso. Ahí se hubiese acabado la guerra, pero bueno, no hubo valor porque daban por descontado además que iba a ser una victoria relámpago de las tropas rusas, ¿no? Es decir, que iban a llegar allí, a Kiev, en 24 horas. No fue así. En todo caso, Javier, si me permite, don Luis, si se sienta o no Europa o los europeos en la mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, lo tendrán que aprobar Rusia y Ucrania. ¿O no? ¿O es que lo tiene que decidir un tercero eso? Es decir, si Rusia y Ucrania ya les parece bien que Europa no se siente y se sienta con Estados Unidos... Pues a Zelensky no le No, parece bien que se siente. un momento. No es Ucrania quien tiene que aprobar quién se sienta en la mesa de negociación, ni tampoco Rusia. No. Estados Unidos se sienta con quien a Estados Unidos le da la gana. Eso, claro. Entonces, Además, que Ucrania y Rusia y la Unión Europea quieren celebrar 2.000 millones de reuniones aparte, pueden hacer lo que quieran. Desde luego, quien no se va a sentar con la Unión Europea es Trump, porque Trump no está dispuesto a perder el tiempo. Entonces... No, pero me gustaría insistir en la hipocresía. Es decir, cuando la ayuda que ha prestado Europa a Ucrania ha sido cicatera y prácticamente inexistente. Yo me acuerdo todavía de la polémica que había en el Bundestag ante la solicitud del envío de tanques, ¿no? Es decir, de cesión de carros blindados y tanques alemanes, y les mandaron al final, después de 1001 debates, lo que tenían más viejo, que era un Leopard del año catapún chimpún. Y eso, es decir, y ahora, en lugar de comprometerse, tanto que hablan de comprometerse, luego está el alarmismo también, no vamos a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues no lo sé si vamos a la Tercera Guerra Mundial. Lo que es evidente, y yo lo tengo bastante claro, es que si Rusia consigue que este pacto o digamos el establecimiento de la paz les sea favorable, en alguna medida favorable, yo soy de la opinión que en 4 o 5 años tenemos otro lío montado en los países bálticos. Soy de la opinión, porque no es se difunde la idea de que la guerra la provoca a Estados Unidos porque le interesaba, porque tenía una serie de intereses y demás. Bueno, intereses los tienen todos, o sea que entonces todos podrían haber montado una guerra, Rusia, Europa, Estados Unidos y el que pasa, incluso China a la chita callando. Pero no es el caso, es decir, el interés fundamental es la estrategia que cualquiera puede observar de Putin en los últimos 20 años.
Es que están ahí, es decir, hay papeles que lo muestran. Es decir, hay papeles de National Security de Estados Unidos, de las reuniones con diferentes dirigentes rusos, entre ellos Putin, donde se transcribe exactamente las conversaciones y los acuerdos donde ponen las firmas. Es decir, donde están las firmas, no es de boquilla, está firmado. Entonces, todo este discurso, pues Putin tiene una idea, una visión, y esa visión está ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, el que la quiera ver, pues la verá, y el que no, pues no la verá. Pero bueno, lo que voy es, Europa es un continente exhausto, con una dirigencia sin ideas, que necesita enemigos externos, que necesita gritar mucho, pero que en el fondo lo que hace es conservar su posición. Yo estoy con Javier en que Europa es un continente decadente y exhausto, pero es nuestro continente. Sí, por eso hay que salvarlo, no. Sí, hay que no salvarlo, pero Unidos, probablemente un discurso como el de Vance, que creo que fue especialmente lacerante para el conjunto de los europeos. No creo que Vance sea la persona que nos tiene que... No, para el conjunto de los europeos, no, para las élites europeas. O para las élites europeas. Yo estoy de acuerdo en que Europa necesita una vuelta. Estoy de acuerdo que esto puede ser una inflexión para que Europa de algún modo cuente en el panorama internacional como un actor realmente importante, más allá de oficiar de mera comparsa entre Estados Unidos y China. Ahora bien, a mí, como analista político de lo doméstico, me interesa sobre todo cuál es el componente de influencia que puede tener, o que está ya de hecho teniendo todo esto en nuestra clase política y en nuestras propias vidas diarias. Y a mí el componente reactivo que se pueda suscitar desde en concreto el gobierno de Sánchez para apuntalar su escapada, su ida hacia adelante, basándose precisamente en airear o en aumentar la amenaza que supone Estados Unidos, me preocupa profundamente. Me preocupa profundamente que le demos cuartos al pregonero en un análisis absolutamente a ras de suelo con respecto a nuestro día a día. Yo creo que Trump, lo ha dicho Luis al comienzo de la tertulia, está ejerciendo una estrategia de amedrentamiento que se basa fundamentalmente en la sucesión frenética, en un frenesí de órdenes ejecutivas, en una actividad absolutamente sobreactuada que tiene que ver con su forma de hacer las cosas. Y yo creo que se siente absolutamente aquilatado o legitimado, aquilatado de la Casa Blanca, iba a decir, y legitimado por esa mayoría absolutamente incontestable que nada tiene que ver con su primer mandato. Pero que le compremos o que tengamos que asentir con todas las ocurrencias que se le pasan por la cabeza cada 10 minutos, a mí me parece que de ahí a hacer una crítica absolutamente justificada como la que hace Javier con respecto a la Unión Europea, creo que va Yo, si me permites, hablar de amedrentamiento en Europa, cuando ha salido un comisario europeo, tal como menciona Vance, a decir que en Rumanía ya han hecho lo que tenían que hacer con las elecciones libres, que se permitieron el lujo de cancelar, y que, como dijo también ese comisario europeo, si en Alemania se equivocaban votando, sabían lo que tenían que hacer, o como en el 2022 dijo Meloni, que Europa tiene, y la Comisión Europea tiene soluciones en caso de que los italianos se equivoquen votando. Yo el amedrentamiento lo siento en Europa, sinceramente. Cuando en Europa están hablando ya de cancelar a las personas que ellos consideran que son cancelables porque no están en lo que ellos manifiestan como políticamente correcto. Exacto, pero cuando esos mismos... Pero la receta no la tiene que dar Vance. Si yo evidentemente, respecto al diagnóstico, perdona Julio, estoy completamente de acuerdo contigo. Europa es un continente absolutamente con los pies de barro. Es el fariseísmo llevado a la gerencia de lo público. Pero probablemente los europeos tenemos que tener los arrestos para ser propios los propios dueños de la verdad la diga Agamenón, no su porquero. Se me da igual que la diga Vance, me da igual quién la diga. Es decir, me da igual que sea alemán, español o venga del lejano oriente. Es decir, si alguien se fija en lo que está ocurriendo, pues y te lo dice. Es que aquí en Europa, de verdad, Europa tiene muchas cosas buenas, que parece que a mí no me... Yo soy muy europeísta, yo soy europeo, soy español, vamos, como decía Eliot,
media Europa es un invento español, ¿no? Y lo decía un inglés. Entonces, soy muy europeo, por supuesto. Precisamente por eso, a mí no me ofende Vance. A mí Vance no me ofende, me ofende quien quiere, no quien puede. Digo, quien puede, no quien quiere. Pues yo voy a ir más allá que ustedes, lo siento. A mí no solo no me ofende, no solo me da igual lo que diga Vance, no, a mí me encanta que Vance haya venido a decir esto, porque lanza un mensaje que creo que es importante en este momento, que es el mensaje de que en estos momentos la primera superpotencia mundial está en un rumbo de defensa de la democracia en su sentido estricto y original, de defensa de la libertad de voto, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ese rumbo no coincide con el rumbo con el que está embarcada Europa desde hace tanto tiempo, y que se lance ese mensaje de ojo, que estáis defendiendo las cosas incorrectas desde la primera potencia del mundo, nos ayudará a los europeos que estamos alarmados. Las cosas incorrectas desde la perspectiva de quién. Es decir, tú... No, desde la mía. Ah, bueno, vale, yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que tampoco es cuestión de que todos comulguemos con todas las ocurrencias de Trump. No, claro, tú dices, Trump se ha erigido en paladín de la democracia, sí, de la democracia genuina. Yo eso lo tengo muy en tela de juicio. Lo digo. Bueno, hay una declaración de Donald Trump, que hay un tuit que a mí no me gustó absolutamente nada, en el que dice que el patriotismo está por encima de las leyes, un poco más o menos. Eso, yo no lo suscribo, usted también ha caído en la provocación de Trump. No, de hecho no caí. ¿Sabe usted ese tuit de dónde sale? Ese tuit es una cita de Napoleón Bonaparte, vale, exactamente. Sí. Y lo que está haciendo con ese tuit Trump, y además me alegra que lo haga, es provocar y despiporrarse de todos aquellos que llevan décadas en Europa admitiendo una deriva hacia el autoritarismo en nombre de bienes mayores, como por ejemplo la salud del planeta. Sí. De hecho, yo contesté, vamos a ver, a mí con lo del tema de Trump uno pasa un calvario, porque yo creo que fue hasta el subdirector del Confidencial que cuando ya en las primeras elecciones intentaba analizar qué estaba pasando en Europa, es decir, porque a mí Estados Unidos y lo que estaba pasando en Estados Unidos, que tendría consecuencias en Europa, pues estamos en la bipolaridad siempre. Entonces tú votarías a Trump. Es que no es cuestión de que yo si votaría o no a Trump. Estoy diciendo... Yo con los ojos cerrados y le votaría varias veces. Sí, pero bueno, que la cuestión no es a favor o en contra. Si la cuestión es ir a los hechos. Entonces, es dudoso, ¿eh? Yo, de hecho, fíjese, don Luis, que en el tuit ese que ponen y lo engloban como diciendo, fijaos, tal... hubo alguien incluso que puso nunca antes ha habido una declaración de este tipo en la democracia. Me voy a Barack Obama en el año 2015 y me encuentro no una, sino como 5. Incluso un intento de amedrentamiento de los jueces del Tribunal Supremo en plena deliberación, cuando el Obamacare, ese famoso, en el que el propio Obama se despacha diciendo que poco más o menos lo que usted ha dicho, que a veces el bien, la idea del bien está por encima de las leyes, ¿no? O sea, de la democracia. Recordemos que el tema... O sea, que fíjese usted si no me lo he tragado. Recordemos que es que desde el bando progre en todo Occidente se ha estado justificando las interpretaciones creativas de las constituciones para adaptarlas a las realidades sociales. A las realidades sociales que a ellos les interesa. Eso mismo también lo dijo Barack Obama. Que las leyes de Constitución se pensó en una época y que la época ahora es distinta, y entonces hay que acondicionar su interpretación al momento presente. Es decir, que si tú dices, la Constitución dice, todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Hay que adaptarlo al momento presente. Lo hemos adaptado al momento presente y, por ejemplo, en España los hombres y las mujeres no son iguales ante la ley. El principio de igualdad ha sido desaparecido. Nadie dice nada. Es decir, todos estos progresistas que hablan los que impulsan eso dicen, uy, Trump quiere saltarse las leyes. Vamos, Trump se está despiporrando de vosotros. De todos modos, don Luis, ha ido usted como siempre esta mañana. Yo me encanta, ¿no? Porque, claro, cuando alguien encuentra el nervio de un asunto... Usted ha hablado de que los americanos en este momento, hay más americanos que son optimistas respecto a cómo vivirán sus hijos que hace un par de meses. O sea, por primera vez en 20 años gana el optimismo en las encuestas en Europa, sobre el futuro. En Europa, cosas que pasan que no... Todos los países de la antigua Europa del Este, sin excepción, creen que sus hijos tendrán un mejor futuro que ellos. Es decir, que sus hijos vivirán mejor que ellos. Y todos los países de la Europa occidental, sin excepción, creen
que sus hijos van a vivir peor que ellos. ¿Es demencial? Ustedes mismos. O sea, yo ya no haré más preguntas, como decía el otro. Es decir, Un momento. ya está. Eso es lo que cree la gente de fondo. Y en España la gente hoy cree que sus hijos van a vivir mucho peor que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos lo están imponiendo. Claro. Bueno, pausa publicitaria y les comento, noticia de última hora, ya están anunciando los medios ucranianos que Zelensky va a Arabia Saudí. Dicen que es solo para discutir asuntos bilaterales con Arabia Saudí, pero qué coincidencia que No, porque coincida allí la se puede visita. fumar. En Arabia Saudí no se puede. Qué coincidencia que coincida la visita con las negociaciones de paz que ha convocado Trump en Arabia Saudí. Seguro que es mera casualidad. Yo Pausa creo que con y lo Trump hasta comentamos. vamos a poder fumar, Luis. Pues Y podemos yo- recuperar En la los, en sensatez. los hospitales. Podremos fumar donde no molestemos a nadie. En las salas de- Déjenos Me acuerdo usted de en las paz. películas de cine donde apareció un médico que estaba Bueno. tratando a un paciente o algo así, estaba fumando en la consulta. Es decir, Hombre, esto, no, eso no me parece bien, pero que se pueda fumar. Depende Los del bares de paciente. fumadores, oiga. Depende del parece como- paciente. Si es terminal, Jolín, don Julio. perdona. por Dios. Y si le dice, oye, que yo también fumo. Fúmese usted un cigarrillo, hombre. Pausa publicitaria y seguimos. Mañanas en Libertad. Madre mía, me está enseñando don Julio Ariza un vídeo. Por Dios, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich Sí. echándose a llorar por el discurso de Vance. Sí, sí, sí. Es que le daba muchísima pena. Pero, Y sale una rubia a darle un abrazo pero, y a decir, no te preocupes, que Vance ya se ha ido. Pero volverá, como Macar. pero vamos a O sea, el ver. presidente de la Conferencia de Seguridad se pone a llorar, tío. Estamos en esas manos para la seguridad de Europa. Sí, 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 Jolín. sí. Bueno, Ay, Dios como les mío. decía antes de la pausa publicitaria, ya los medios ucranianos están informando de que Zelensky acudirá a Arabia Saudí. Dicen que solo para discutir asuntos bilaterales con Arabia Saudí, pero, caramba, coincidencias de la vida. Está programado el viaje justo coincidiendo con la conferencia de paz convocada por Trump, en donde van a ir enviados rusos, enviados americanos, y vemos que Zelensky estará allí. Zelensky pues dice que no, que es solo para discutir asuntos bilaterales con Arabia Saudí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que está pasando ahí es algo muy simple. Zelensky no quiere sentarse en una mesa de negociación trilateral, no quiere que se vea la foto de la negociación sin antes tener una serie de garantías. Garantías, hombre, de que el acuerdo para Ucrania pues va a ser aceptable. ¿Qué significa aceptable? Pues no lo sé, veremos a ver qué es lo que Trump logra arrancarle a Putin. Como Trump está en condiciones de ofrecer otras cosas aparte de Ucrania, por ejemplo, pues yo qué sé, permitirle a Rusia seguir teniendo una base en el Mediterráneo que ahora acaba de perder con la caída del gobierno sirio. Bueno, pues a cambio de eso, que Putin tenga una posición hacia Ucrania menos dura. Bueno, no sé en qué consistirá el acuerdo que se alcance al final, pero el caso es que dentro de estas conversaciones todo el asunto de las apariencias importa y mucho. Si Zelensky sale en la mesa con Putin y con Trump, pues entonces de entrada cabrea a la Unión Europea, que no quiere que esa foto se dé, con lo cual pues Zelensky tiene que andarse con pies de plomo y está diciendo no, tendría que haber un ejército europeo. Y resulta que acaba de salir el ministro de Defensa polaco a decir que eso no va a suceder, que no va a haber un ejército europeo, lo cual quiere decir que Ursula von der Leyen no quiere que haya un ejército europeo. Entonces, ¿qué creen ustedes que Macron va a sacarse de la manga para intentar que Europa, pues hombre, no quede descolocada del todo en todo este tema? Yo creo que Macron no puede sacarse nada de la manga. ¿Por? Porque Macron ahora mismo tiene un problema dentro de su propio país de aurora boreal. Es decir, la cuestión es que los norteamericanos hacen y dicen cosas, bueno, los norteamericanos, el nuevo gobierno, que producen profundas reacciones por parte de la dirigencia europea. Pero su propia imposibilidad de responder
No tienen dónde apoyarse. ¿Con qué va a responder Europa? ¿Cuál es su capacidad de disuasión? ¿En qué aspecto? ¿Qué sentido? Es decir, una cuestión puramente comercial, pues sí, puede ser. Es decir, podría plantearse que realmente Europa es un mercado todavía bastante importante para Estados Unidos. Por lo tanto, esa sería la única posición de fuerza que podría tener Europa. Pero encima es una Europa dividida. Es que no es como Estados Unidos, que tienen un presidente. Aquí tenemos 34.000 presidentes. Digo porque están luego los que están dentro de los partidos, que a su vez nos llamamos aquí, por ejemplo, varones, ¿no? Es decir, esto es una cosa ingobernable. Yo creo que no, yo creo que además Macron está jugando en el tiempo de descuento, desde que le echaron abajo su gobierno. Es un presidente con un índice de popularidad bajísimo, lo mismo que Scholz, que va ahora a las urnas en febrero y pinta fatal para él y para su partido, pinta negro, negro, negro. Es que da la casualidad que Trump ha llegado al poder y está haciendo lo que está haciendo justo en el momento en que Europa, por lo menos los países europeos, salvo el nuestro, tienen una situación, aunque parezca increíble, tienen una situación de gobernanza completamente finiquitada, en el límite. Bueno, es que se dice pronto, pero Pedro Sánchez es en estos momentos el socialista con más poder en Europa. Es el único que está en el Partido Socialista Europeo, en el Grupo Socialista Europeo, es el único que manda. Es el presidente de la Internacional Socialista. Bueno, claro, pagada por pero Chávez, digo por Maduro y compañía. Pero esa es la realidad. Entonces, el problema de Europa, de la dirigencia europea, es primero la soberbia. Segundo, la corrupción. Porque están hablando de qué peligro es que una campaña de Putin en TikTok, pues, presuntamente, haya volcado estuviera a punto de volcar las elecciones en Rumanía. Como si pagar 100.000 o 1 millón de euros en una campaña ya te da las elecciones. Anda que no se gasta aquí dinero y pierden como primos. No, cuando en realidad hay una estrategia mucho más sencilla, que es la que está aplicando, sospecho que China y no sospecho que Putin, porque hay bastantes evidencias de puertas giratorias. Es mucho más sencillo. Y eso es lo que no se dice en Europa: comprar a la gente, comprar a los que tienes que comprar, a los que toman las decisiones, a los que promueven las políticas. Es decir, ¿qué me estás contando? De neuromarketing y gaitas. Se suele decir la tontería esa de que Roma no paga traidores. Vamos, el Imperio Romano y la República Romana pagaban a todos los traidores del mundo. Hombre, claro. Es mucho más barato comprar a un traidor en el país de enemigo tuyo que mandar a tu ejército. Así que, por supuesto, que compraban a todo lo que pudieran comprar. Lo que se ha hecho toda la vida. Es decir, es que la Unión Soviética hacía lo mismo. Tenía unas redes de influencia en las universidades, en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, en la intelectualidad europea. Compraba. Era lo que le daba más poder. Ese es el poder agudo de la Unión Soviética. Eso no ha cambiado. Está funcionando exactamente igual. Por ejemplo, voy a plantear una cuestión. En cuanto al escándalo del Qatar Gate y del Marruecos Gate, ¿sabemos algo? Porque lo que yo último que sé es que el fiscal que llevaba estos casos, casualmente, le salió un puesto muchísimo mejor remunerado. Y, no me digas. Sí. De un día para otro, este hombre, que era un fiscal normal y corriente, de repente encontró un chollo laboral. Hombre, pero eso es una mera casualidad, don Javier. Completamente casualidad. No sabemos nada. Por ejemplo, ¿ha tenido alguna iniciativa la Unión Europea para cambiar la forma en que los eurodiputados y los miembros de la Comisión declaran sus actividades paralelas? Porque que yo sepa hasta ahora, lo único que tenían que decir, bueno, he facturado 300.000 euros, además de lo que yo cobro por trabajar aquí, en el Parlamento, donde sea, por actividades externas, porque soy abogado y tal. Entonces, ¿y han cambiado cómo tienen que declarar? No, dicen los importes, no, hay que declarar a partir de importes más bajos. Sí, pero el concepto, asesoramiento vario. ¿A quién? ¿A quién ha asesorado usted para ganar 300.000 euros? ¿A quién asesoraba el comisario de Justicia Reinders de la Unión Europea, que luego se gastaba en lotería todos los días 3.000 euros? Claro. ¿De dónde salía ese dinero? Pues claro. No lo sabemos tampoco. Es decir, es que están escandalizados con Vance y sobre todo la progresía, y no la progresía, porque hay una especie de como centro derecha ahí que es medio lelo o medio sinvergüenza, no lo sé. Y están escandalizados. Oye, yo no soy trumpista en el sentido de que soy español y me considero español. Yo me gustaría defender los intereses de mi país.
Y en todo caso, si entran en colisión con los estadounidenses, pues defenderlos en la medida de lo que yo pueda. Es decir, no voy a agacharme ante ninguna superpotencia en la medida de lo que yo pueda. Es decir, hay que pelear. Pues yo estoy por empezar una plataforma para pedir el ingreso como 51º estado de los Estados Unidos, de España. Lo Para intentó así, Cartagena. lo intentó Cartagena, Sí, no, pero envió yo una digo como carta al España, y además presidente. así ser una cuña hispana en Estados Unidos. Tomar el poder desde dentro, ¿no? Desde dentro. Con Puerto Rico. Es un buen plan, ¿eh? Bueno, don Isaac, que no le estamos dejando hablar. No, estoy escuchando muy atentamente a Javier y yo veo que yo creo que en sus palabras aflora un poco esa contradicción. Yo insisto en que creo que nos puede servir de acicate, nos puede servir de aldabonazo, nos puede servir de incluso motivación, pero creo que la identidad europea no se puede diluir y no se puede plegar ante ningún poder coyuntural, por mucho que grite y por mucha actividad que despliegue. Y por muchas verdades del barquero que enuncie ante una burocracia absolutamente esclerótica. Yo estoy de acuerdo con reinventar la Unión Europea. En lo que no estoy de acuerdo es en que sea la Unión Europea de los Estados Unidos, de América. Y creo que los europeos... por historia... Si Estados Unidos no quiere la Unión Europea. Bueno, me da igual lo que quiera o no quiera, pero yo, por ejemplo, con el tema de Macron, y no me dirán a mí que soy especialmente entusiasta de Emmanuel Macron, pero yo creo que, aunque sea por una cuestión formal, tratar de copar cierta cuota de protagonismo en el plano europeo con esa convocatoria de París, pues bueno, yo creo que por lo menos, no digo que hayan estado especialmente rápidos de reflejos, pero creo que la Unión Europea tiene la obligación de tomar las riendas de su propio destino y de exigir, en este caso concreto, una cuota de protagonismo que evidentemente es insoslayable. Es decir, la rendición de Ucrania, porque vamos a dejarnos de eufemismos con acuerdos de paz y nada que se le parezca, la rendición de Ucrania pasa evidentemente por la tutela europea, no solamente por los designios y la voluntad de Donald Trump. Entonces, Entre otras cosas, porque ha dicho Javier que la ayuda europea ha sido cicatela. Yo no digo que no, pero con esa cicatería hemos contribuido prácticamente a montar el ejército más potente del viejo Si lo ha pagado los continente. Estados Unidos. Bueno, ha pagado Estados Unidos y ha pagado Como España. siempre. Pero volvamos a las cosas de Cada comer. minuto a la Europa. Volvamos a las cosas de comer. A mí, que me quiera que el secretario general de la OTAN oficie de correa de transmisión de la voluntad estadounidense de aumentar en un periodo de 3 meses o 4 meses el presupuesto en defensa de España, en este caso, del 1,4, me parece, actual al 2%, no tenemos ni idea quiero decir, me da la sensación de que muchas veces valoramos... El nominal español no es el 1,4%. Es el 0,8%. Bueno, Javier... que luego hay partidas extraordinarias para cubrir, digamos, agujeros. Oye, pero podríamos vender la participación en Telefónica, mira. Vamos a ver, pero ¿No? Por ejemplo, ¿qué os parece? Huawei, ¿Eh? Esos son 10.000 millones de euros, si no tengo mal entendido. Hacemos las cuentas y te salen enseguida, ¿eh? Quitamos todos los apoyos a los LGTB, Sí. sin ningún problema. Quitamos lo que se lleva Begoña, lo que se lleva David, todo el tema de la financiación de los abortos en España. Chico, y 10.000 salen, pero vamos. No, yo ha sido un pequeño hecho el recorte. cálculo, por ejemplo, llegar a los estándares que se supone que piden 3,5% del PIB, ¿no? Que sería el que está en la OTAN, ¿no? Como Sí. sería aproximadamente habría que mantener un gasto sostenido de 50.000 millones cada año. Es decir, evidentemente, claro, nos ponen esa tesitura y es imposible, porque ahora mismo ajustar los presupuestos con un país tan desmanganillado como el nuestro, que se gastan todo menos lo que hace falta, pues claro, es imposible. Claro, Imposible, pero ¿sabes por qué es imposible, Javier? Porque estamos endeudados hasta las orejas. Claro. Y hemos tenido una política de endeudamiento y una política fiscal y una política Pero no solo de por déficit público que era un fraude a las siguientes generaciones. Ha sido una gran estafa. Por eso hay el divorcio que hay entre las élites europeas, las élites españolas y el pueblo. Y es lo que le ha venido a recordar Valls. Y dice, ustedes dejen de despreciar a sus propios pueblos, porque si ustedes no respetan a sus pueblos, que nosotros, ¿cómo les podemos ayudar?
Pero es que Pues, además, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que Julio, están todos ustedes diciendo un poco lo mismo, solo que con diferentes matices, ¿no? Yo creo que don Isaac está de acuerdo en la crítica al actual estado de cosas en Europa, pero le da un poco de rabia el que Europa no tenga una voz propia y no Claro, tenga un pero mayor, lo ha un mayor definido, peso, ¿no? lo ha definido muy bien Julio. Yo es que creo que, que el discurso del vicepresidente de Estados Unidos no se dirigía al conjunto de los europeos, se dirigía a la clase dirigente que vive en una absoluta atalaya de marfil, desentendida de los intereses y de las necesidades de sus ciudadanos. En eso, vamos, lo suscribo punto por punto. Lo que no puedo, compartir es esa tutela un poco displicente con que tratan, digamos, de condicionar la voluntad de un trozo Pero yo creo que ahí- del mundo que probablemente es pero la yo- cuna de la civilización. pero yo creo que ahí tenemos- o de la cultura occidental. Pero yo creo que ahí tenemos que también entrar un poco en el análisis personal. Hablamos de un Trump a quien recordemos que estos mismos líderes europeos han ridiculizado, han insultado, se han reído de él. Cuando él decía en 2017, ojo, Alemania, que te estás poniendo en manos de Rusia en Así el tema es. del gas. Se despiporraban de él en directo en la sala. Han estado apoyando a Kamala Harris todos. Estos líderes europeos han estado poco menos diciendo que Trump es un nazi desde partidos políticos europeos. Entonces ahora Trump les está, yo creo, en esta primera fase demostrando, chavales, el que manda soy yo y vosotros a callar. Y luego ya, si queréis, desarrollamos relaciones entre personas normales cuando me empezáis a tratar como una persona normal. Yo es que creo que estamos despreciando un hecho, que es que a Trump le han intentado matar hace 2 días. Le han intentado asesinar 2 veces y una casi lo consiguen. Piensen ustedes cómo estaría el mundo ahora si hubieran asesinado a Trump. En estos momentos posiblemente estaría todo Occidente en una guerra civil declarada, porque evidentemente en Estados Unidos se habría montado lo que no está en los escritos. Y entonces, bueno, pues Trump sabe que tiene que actuar sin consideración ninguna hacia quienes, en el fondo, porque en el fondo todos los líderes actuales europeos pensaban eso, en el fondo se hubieran alegrado de que mataran a Trump. Ya. Entonces le pedimos que trate a los líderes europeos. No, hombre, no, hay que tratarles como lo que son: gente que está arruinando Europa, gente que ha pervertido lo que era la idea original de Europa y que tienen que rectificar. O sea, no le corresponde a Trump, evidentemente, imponer nada, pero sí que puede decir a través de Vance: oye, que vais por el camino equivocado. No, sin duda. Y en ese aparte de que sentido- Vance y Trump son bastante diferentes, a pesar, son distintos. Yo creo que Vance es un hombre de un pensamiento de largo recorrido, es decir, casi diría que es más intelectual, que en ese aspecto, desde el punto de vista... Yo creo que bastante más que Trump, sí. Sí, desde luego. Además, es un hombre con una experiencia muy diferente y vital. Es la antítesis de Trump. Trump es un privilegiado entre lo que cabe, es decir, de una élite privilegiada. Él parte de una familia con ciertas posibles y encauza su carrera y su vida hacia, pues, una continuación de esa, digamos, esa trayectoria de saga, ¿no?, si queremos decirlo así. En cambio, Vance es todo lo contrario, es un tipo que viene de una familia reventada, una madre drogadicta, es decir, una abuela que le cruzaba la cara en cuanto tosía. Es decir, en una situación de desamparo absoluto. Y es un tipo que se hace a sí mismo, es decir, realmente, ¿no? Sobrevive milagrosamente, hace una carrera en Yale y llega vicepresidente del gobierno de Estados Unidos. Pero me llama mucho la atención que, siendo efectivamente tan distintos, y Vance le da 100.000 vueltas a Trump en tema de estructuración ideológica y de capacidad es un hombre de acción, comunicación el otro, y tal, pero siendo tan distintos, sin embargo, hay una compenetración perfecta en Porque cuanto un hombre a de los acción objetivos, con uno ¿no? que es un más pensador. Es decir, Trump es un hombre, hágase. Porque también entra muy de lleno con la forma de ser de Estados Unidos. No sé si habéis estado a veces la diferencia en la que funcionan sus empresas con las de aquí. Es decir, tú estás colaborando con una empresa estadounidense y tienes una idea para mejorar alguna cosa en algún Y proyecto. se materializa inmediatamente. Entonces, al Prácticamente segundo te inmediato. llaman, Sí. te piden detalles y como les explica bien, hágase. Yo cuando Aquí estuve- no.
Aquí pueden pasar meses, incluso decir, no, mejor que no, porque no vaya a ser que quede yo mal. Es la diferencia. Entonces, todo esto Europa lo tiene que aprender y lo tiene que absorber, pero no como un sometimiento, sino como un duro aprendizaje. Es decir, yo siempre digo, cuando la gente se mete con los anglosajones y tal, que yo soy español, muy español y puramente español, digo, bueno, si hay cosas que me sacan de quicio de ellos, pero lo que es inteligente es aprender aquellas cosas que te podrían venir bien a ti. O sea, ten la humildad de aprender aquello que si lo incorporas te va a ir mejor. Es lo que dicen los japoneses, ¿no? Copiar y luego mejorar, ¿no? Pues es que nosotros somos como, no, nosotros lo sabemos todo. Oiga, si nos va fatal. Es decir, tenemos una dependencia de China que no se dice, que es verdaderamente... Eso sí que es un problema estratégico de primerísima magnitud. Sin duda. De primerísima magnitud. Creo que es el gran problema. No vamos a depender de Arabia Saudí del petróleo, ni de Estados Unidos del petróleo, ni de aquí del gas, ni no sé qué. Bueno, el gas de Rusia, claro. Pero estamos dependiendo ahora de todo lo demás, muchísimo más que antes. Porque antes el petróleo lo podías comprar a varios vendedores. Ahora tú quieres baterías para tus coches eléctricos que te han impuesto la electrificación y solo tienes a alguien a quien comprárselas. Sí. Y todo lo demás igual. En fin, qué panorama, queridos, pero el caso es que de repente ha llegado alguien, ha tirado una piedra al estanque y ¡pum! Están la onda expansiva está agitando todo el estanque. Una vez visité unas cuevas en Mallorca, creo que era. Las del Drac. Ese sitio donde llegas de repente a una sala y entonces hay un lago tan plácido que no se ve que es un lago y entonces tú miras y lo que ves es una sima profundísima que en realidad es el reflejo del techo de arriba. Y entonces el guía tira una piedra y de repente la ilusión se rompe y te das cuenta de que es que era una masa de agua y no una sima, ¿no? Bueno, pues ha pasado algo así con el discurso de Vance. Lo que pasa es que ¿es en las cuevas del Drac? ¿Cuál es la explicación de verdad? Sí. ¿Cuál es la explicación en serio de que 4 años de Biden, un tipo que monta diversas guerras, un tipo que abandona Afganistán y deja a las afganas en manos de unos auténticos criminales? En este momento os recuerdo que en Afganistán han prohibido a las mujeres hablar en la calle porque está prohibida la voz femenina en las calles de Kabul. En este momento, el señor Biden abandona 60.000 millones de euros en material militar, helicópteros, todo tipo de carros de combate, fusiles, etcétera, etcétera. Los abandona y nunca se supo qué fue de los 65.000 millones de dólares en armas que abandona el señor Biden. Ni una crítica en Occidente. Nada. Os recuerdo que Estados Unidos sale con el rabo entre las piernas, con gente montándose en los aviones en el aeropuerto de Kabul. Recordad aquellas escenas dantescas. Subidos en las salas. Sí. Una cosa loquísima. Durante el mandato del señor Biden se produce la mayor concentración de personas cruzando las selvas americanas para entrar ilegalmente en los Estados Unidos. Durante el mandato del señor Biden se produce el mayor incremento de consumo de fentanilo y de drogas en la historia de los Estados Unidos. Durante el mandato del señor Biden se produce el robo de su familia en Ucrania y en China. Por cierto, el señor Biden indulta a su propio hijo y a toda su familia antes de irse. Es decir, ni una palabra en toda la prensa, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, sobre el señor Biden, que el último año y medio de su mandato no sabía dónde tenía la mano izquierda ni la derecha, porque tenía una demencia ortofrontal alucinante. Ni una sola palabra, nada. Es decir, ¿alguien en su sano juicio me puede explicar cómo el periodismo español y el periodismo occidental reacciona así ante un señor que cometió todo tipo de atrocidades y de barbaridades y en cuanto llega otro no le dan 20 días y ya hay secciones dedicadas en todos los medios españoles y occidentales que se llama sección anti-Trump? ¿Por qué no cuentan que en Polonia ha llegado a un acuerdo inmediatamente y que Polonia ya está construyendo Fort Trump, un nuevo cuartel de los marines americanos en Polonia, por cierto, donde ya han llegado al acuerdo de que vengan 15.000 soldados americanos más a Polonia y Polonia apoyará el acuerdo que va a promocionar el Trump para la guerra de Ucrania y Rusia? O sea, ¿por qué no nos cuentan simplemente la verdad?
simplemente la verdad, ¿por qué durante 3 años nos han prohibido como si fuéramos enanos mentales? ¿Por qué nos han prohibido el conocer qué nos decía Rian Obosti o qué decía la prensa rusa? ¿Por qué yo no puedo saber qué dice RT? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que no tengo cerebro para juzgar. O sea, mientras ellos compran gas a troche y moche y petróleo a Rusia y me imponen a mí un pensamiento único. Pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Y al final los europeos, una tras otra, un trágala y otro trágala y otro trágala. Venga, y ahora me como esto y ahora lo otro. Y ahora hasta me cambian el tapón de las botellas a un sistema inaceptable, estúpido y tal. Pero también nos lo comemos. Y Me corrige un oyente, no es la cueva del Drac, es la cueva de los verdes en Lanzarote. Pues ya está. Muchísimas gracias, querido Has dicho oyente. que Free Mallorca. Queen. Sí, ¿Tú? no, es que yo creía que era en Mallorca, Claro. pero me estaba traicionando la mente. La cueva de los verdes en Que uno Lanzarote, viaja tanto que al efectivamente. final no saben. No sabe dónde anda. Sí, claro, de isla en isla. Estamos aislados. Bueno, Me he quedado a gusto, Vamos a- Luis, yo no intervengo más. Ya. no, usted intervenga La lo que tensión quiera la tengo y a además, 13,8 y ya está. y además está usted haciendo, pues en fin, un alegato de los que hay que hacer, apasionado. Pues sí, es que yo Porque soy no es para menos. Es que yo soy apasionado. Desde que amanece ya apetece. Bueno, nos dice una oyente, doña Ana Stafford, a mí me encanta escuchar a don Julio cuando se apasiona. Cuando no se apasiona también, pero apasionado mucho más. Es un placer escucharle. Bueno, Es que si me pongo... ¿Verdad, Tarzanete? bueno. Ya sabe quién es Tarzanete. Don Gonzalo Alonso ha irrumpido en el estudio, más conocido como Gonzalo el jamonero, porque le ha tocado esto de repartir jamones. Don Gonzalo, ¿cuántos jamones repartimos hoy? Hoy repartimos un jamón. Ah, solo repartimos uno. Solo uno. Ah, bueno. Vale, aquí cada día reparte los que le da la gana. Don Gonzalo es imprevisible, aunque el lunes pasado también fue solo uno. ¿Será que los lunes toca uno? No lo sé. Bueno, don Gonzalo, ¿a quién le ha tocado el jamón de hoy? Jamones de El Pozo, magníficos. ¿A Hoy quién le ha tocado? se lo ha llevado, es de Madrid, Ángel Vares Castillo. Pues don Ángel Vares Castillo, muchas felicidades por el jamón que se ha repartido hoy. ¿Y cómo se lo ha repartido? ¿Por qué le ha tocado? Pues porque ha entrado en la página sorteoradiolibertad.es y se ha apuntado. Sin más que hacer eso, entra usted, rellena un formulario que es simplemente su nombre, su correo electrónico y su código postal, y solo con eso ¿Pero ya cómo se entra llama usted. la página? Sorteoradiolibertad.es. Sorteoradiolibertad.es. .es. Muy vale. sencillo. Así Ya que, está. fíjense, el lunes pasado repartimos un jamón, martes, miércoles, jueves y viernes repartimos 5 cada día. Hoy repartimos uno, mañana no sabemos cuántos vamos a repartir. Nos sorprenderá don Gonzalo, que es completamente imprevisible. A ver mañana, a ver mañana. Bueno, se ha apuntado mucha gente ya, don Gonzalo. Bastante. O sea, para mí, bastante. Bueno, pues nada, ¿quieren ustedes también que les pueda tocar el jamón? Pues apúntense, sorteoradiolibertad.es. Gracias, don A vosotros. Gonzalo. El jamonero es el que tiene mayor poder geopolítico, ríete tú de Trump. El que reparte el jamón, el que tiene el control del jamón, ese manda en el mundo. El que reparte el jamón y el que reparte el bacalao, los dos. Bueno, tenemos en estos momentos unas elecciones a la vista en Alemania, ya quedan, pues que quedan. Es este domingo que viene, domingo, el ¿no? día 23. El día 23. Sí, una semana. Y en estos momentos, pues en cierto modo, la campaña electoral alemana ha quedado un poco partida por la mitad por la sucesión de atentados islamistas que se están produciendo en Alemania, en Austria. El último, pues ha sido ese atentado donde lo más dantesco es ver cómo se ríe el terrorista cuando le van a detener, que ha apuñalado a un niño, a varias personas, y un niño de 14 años ha muerto. Antes otro solicitante de asilo al que se le había negado el asilo atropella en Múnich con su camión una manifestación y han muerto una mujer y un niño de muy corta edad, el niño y su madre. Antes hemos visto como uno de Arabia Saudí arremetía contra un mercadillo navideño, en fin, y hay un partido en Alemania, que es el AfD,
que está diciendo que esto hay que ponerle coto. Y claro, pues está toda la clase política en pánico, porque es que cada día es una demostración de que alguien tiene que poner coto a esto, Pero ¿no? fíjate que en ese episodio de Austria se pone de manifiesto la totalidad del asunto del que estamos comentando. Y es que un señor sirio ilegal mata, acuchilla a un niño. Y un señor sirio legal, que conduce una furgoneta y que está trabajando legalmente, evita que mate a más personas atropellándole con su coche. Y gracias a eso lo detienen. 2 sirios. Es decir, es evidente que cuando hablamos de inmigración ilegal, estamos diciendo algo muy concreto. No estamos diciendo que los sirios sean malos. No estamos diciendo que no haya que no haya que acoger personas que vengan legítimamente documentadas, que expliquen quiénes son y por qué vienen, y que haya un control sobre las personas que entran. Lo que estamos diciendo es que la inmigración ilegal y descontrolada es una aberración, es una barbaridad que está destruyendo los países europeos por dentro. Algo tan sencillo como eso. A ver si lo entienden de una vez. Dejad de hablar de xenofobias y protofobias, y que no hay ninguna fobia, que lo que hay es buscar la garantía para que los ciudadanos de un país estén protegidos, haya orden. Ya está. Efectivamente, no es cuestión de xenofobia, es cuestión de autofilia. Es decir, de quererse un poco a uno mismo. Vamos, no sé, a mí me gustaría vivir en una Europa... Don Luis, ahí también me gustaría decir que también hay hipocresía ahí, en Europa. También hay hipocresía, porque luego llaman xenófobos a las personas que están, como don Julio, que están preocupadas por la entrada descontrolada de gente que no sabemos ni siquiera si tienen antecedentes en sus propios países de origen. No sabemos realmente si puede ser podría venir Jack el Destripador y estar por la calle danzando y no lo sabríamos, ¿no? También es verdad que aunque sea legal puede ser un psicópata, pero bueno, es una broma. Pero lo que voy es la hipocresía, porque por un lado dice, no, es que sois unos xenófobos, y por otro lado son las propias administraciones, las propias gerencias europeas, las que ponen barreras de entrada a veces absolutamente delirantes a la inmigración legal, a la inmigración que sería beneficiosa de verdad, es decir, el que viene preparado, el que viene con una mínima cualificación, el que viene a Europa a trabajar con un título o con una experiencia profesional. Esos que lo piden y lo solicitan entran por un cuello de botella y en algunos lugares ni siquiera pueden tener ese cuello de botella. Que aquí a los únicos inmigrantes que se ha echado de España era justo a los que no nos costaban un euro, que eran los becarios de Nacho Cano. Exacto, es decir, con eso está dicho todo. Pero bueno, yo tengo amigos que son extranjeros, que son además, digamos, afines a nuestra cultura porque son hispanoamericanos, que vienen ya desde sus países de origen, ya han estudiado, no van a costarnos un euro en formación ni en preparación, y que te comentan que emigrar a España de forma legal, salvo que vengas con un visado de turismo, es imposible, porque ni siquiera existe la ventanilla para solicitar ese pase. Entonces, claro, eso es generalizado. Es decir, estamos hablando de xenofobia y resulta que la gerencia europea lo que hace es cerrar la puerta a los legales y que vengan los ilegales, ¿no? Es que es otra cuestión que tampoco está en el papel, sobre la mesa. Digo, pero vamos a ver, ¿de qué me está usted hablando? En cualquier caso, lo que yo creo que el panorama alemán, es decir, lo que el domingo probablemente vamos a ver es quizá un problema que se convierte, como muchos problemas, en una oportunidad, y es el hecho de que Alemania puede que a partir del lunes, si los alemanes así lo consideran, gane resuello para la propia reactivación de una respuesta de Europa. Yo tengo muy pocas esperanzas en eso, porque yo creo que las elecciones del 23 de febrero se convocan por la propia necesidad de un canciller atenazado por una debilidad absolutamente manifiesta. Pero yo creo que la situación que se
registra ahora mismo en Alemania... No, se convocan porque el Partido Liberal, que era una de las patas que sostenía la coalición de gobierno, se ha ido. Ha dicho que, claro, que se va y que no sostiene este gobierno. Claro, pero le pasó a Schroeder, le pasó a algún que otro canciller de toque socialdemócrata, que es que el partido fundamentalmente lo que hace es ejercer el control sobre el canciller más que el canciller sobre el partido, y en ese sentido Scholz, como bien dice Javier, con los socios a la fuga, poco puede hacer. En cualquier caso, Scholz tiene el mérito de haber mejorado, de haber empeorado a Angela Merkel. Y yo creo que lo que está pasando en Alemania... Que era difícil, ¿eh? Sí. Y yo creo que es amplificable al conjunto de Europa, es que ahora mismo estamos pagando las consecuencias de las políticas erráticas de Angela Merkel, y de esa tríada que se hablaba de que iba a salvar a Occidente prácticamente. Dos de ellas todavía siguen en ejercicio. Estoy hablando de la propia Merkel, de von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y de Christine Lagarde como la que maneja los dineros. Y al final se ha revelado como una tripleta letal. Como una tripleta letal. Y en Alemania, dentro de que se trata de un país absolutamente deprimido, un país que yo creo que ahora mismo ejemplifica muy bien esa decadencia europea de que hablábamos al principio de la tertulia, probablemente el domingo tengamos una nueva oportunidad para que Alemania despierte y el conjunto de Europa se beneficie. Ojalá sea así. El 23F, además. El 23F, sí. Sí, esas cosas pasan. Recuerden, 24, disolución del Parlamento Español. Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo. No sé si tenéis plan mañana a las 7:30 de la tarde, si estáis por Valencia. Yo sé que don Julio va a estar mañana en Valencia, porque en el Ateneo Mercantil hay una interesante conferencia sobre cómo está afectando el cambio climático a la empresa, sobre todo las políticas climáticas, que mucha gente nos dice, pero ¿cambio climático qué decís? Bueno, sobre todo cómo están afectando esas políticas climáticas a la empresa. Yo les invito a que acudan a las 7:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia, que además es un sitio muy bonito, está en la plaza del Ayuntamiento, y además podrán participar de esta conferencia, de este coloquio, porque va a haber preguntas, don Julio, así que me imagino que... Los valencianos son tan buena gente, tan majos. Yo cuando estoy allí disfruto mucho, la verdad. Muy emprendedores, además. Es que es una comunidad, y además son unas víctimas de tanta injusticia muchas veces de los gobiernos de Madrid. Yo les animo a que, y desde luego lo que ha pasado con ellos en el tema de la riada es un crimen que espero que sea resarcido y que los responsables de eso lo paguen, y lo paguen como se pagan los crímenes. Así que mañana un abrazo a los valencianos, os veo en Valencia. Os voy a contar una anécdota, si me permite, don Luis, con respecto a ese carácter de lealtad y a veces maltratado de los valencianos. Cuando Felipe IV tenía miedo a que las guerras de Germanías en Cataluña se extendieran a lo que hoy es la Comunidad Valenciana, entonces Reino de Valencia, le dijo al conde duque, le participó esa inquietud al conde duque de Olivares, y este le dijo: no se preocupe, majestad, que los valencianos están enfermos de lealtad. Pues es verdad, lo de cantar las glorias a España, yo lo suprimiría una temporada hasta que se vaya Sánchez. Bueno, vengo también con regalos, don Luis. Sabe usted que nosotros a estas alturas damos una tableta de chocolates y dulces Matías López, que además en este caso es chocolate a la taza. El chocolate gourmet, que además viene directamente de Perú, cacao criollo, y es una compañía que tiene nada más y nada menos que 200 años. Eso es una garantía de éxito. Si han pervivido 200 años haciendo buen chocolate en España, es que seguro que es un chocolate excelente. Ya lo saben, lo pueden tomar a la taza o si quieren como chocolate negro, porque tiene un 63% de cacao y eso hace que sea muy agradable para el paladar. Esta tableta de chocolate se la lleva un buen contertulio de esta mesa. La semana pasada le tocó a Javier Venegas. Don Julio no participa, porque como participe don Julio se lo lleva siempre, así que se lo vamos a dar en esta ocasión. Fíjense ustedes, de manera digital, a don Isaac Blasco. Me parece justo. Porque claro, sinceramente, de una manera digital, porque a dedo yo he decidido quién se lo lleva. O sea, que es una cosa... Y además se lo merece Entre totalmente. que tiene monopolio del jamón y del chocolate, esto sí que Me tiene ha dado- poder, me ha dado por Valenciano. La verdadera transformación digital, que es la que yo impongo en esta mesa. Bueno, la pregunta que lanzamos esta mañana: ¿cree que Europa debe participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania? Dábamos 4 opciones. La primera sí, porque a Europa le afectan. La segunda no.
que las fastidia. La tercera, no estoy seguro. Y la cuarta, me da igual. De momento, en Twitter, con un 52% de los apoyos va ganando la opción de que no participe Europa porque las fastidia. Todo lo que toca la Unión Europea termina mal. El 31%, sin embargo, cree que sí, porque a Europa le afectan estas cuestiones. Hay un 7% que no está seguro y hay un 10% que le da igual este asunto. Y leo un comentario de cada red social. En el caso de Twitter, me quedo con un comentario de Guillermo Palacio, que dice: lo importante es que se llegue a un acuerdo de paz cuanto antes. No estoy muy seguro de que la Unión Europea esté interesada en que cristalice este acuerdo, así que cuanto más lejos, mejor. Un comentario de John Ford, espero que no sea el auténtico, dice: la diplomacia española es un cómic de Mortadelo y Filemón. Y un comentario en el chat de YouTube que dice, que firma Oliver Arafet, que dice: la Unión Europea solo ha echado leña al fuego, nunca tuvo el poder diplomático para evitar la guerra, pero sí les interesan las tierras raras de Ucrania y no las de las Islas Canarias. La vergüenza, Carmen, si me permites, ha sido que España no ha tenido la dignidad de cumplir algo que era esencial. Si quieres entrar en una guerra, pregunta a los españoles. Ni al Congreso de los Diputados ni a los españoles. Hicieron lo que les dio la gana y mientras ellos hacían eso han muerto 700.000 personas. No han levantado una sola bandera por la paz durante 3 años. Tan difícil era decir: oye, vamos a hacer una tregua, vamos a pedirles un alto el fuego, vamos a ver si se puede hablar. Había que permitir que murieran y que haya ya 700.000 viudas, 700.000 viudas en Ucrania, y que haya más de 10 millones de ucranianos que se han tenido que marchar. Y Europa dice: no, vamos a seguir. Venga, envía tú a tus hijos, Macron. Bueno, perdón, Scholz. Hombre, por favor. Yo creo que además, de hecho, los ucranianos son los principales interesados, efectivamente, en que termine la guerra porque lo están sufriendo en sus propias carnes. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Muchísimas gracias, don Isaac Blasco. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Encantado. Muchísimas gracias, apasionado, don Julio. Apasionato. Ponemos punto Apasionado, final a la apasionado. tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de lo objetivo, el punto de vista y la opinión. Buenos días, don Paco. No responder a lo que se pregunta, utilizar el ataque como defensa y mezclar churras con merina es el relato político demagógico que nos invade. Muy buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Núñez Feijóo y sus compañeros de partido le tienen más pánico a Vox que al PSOE. Es un hecho que el PSOE lo sabe y por eso Sánchez los mete en el mismo saco, Partido Popular y Vox. Sánchez ahora nos sale con el caballo de Troya, eso es un hecho, lo he dicho hasta la saciedad, y sus medios de comunicación lo han hecho saber que el PP y Vox son el caballo de Troya, como dice su jefe Sánchez. Y claro, Núñez Feijóo sale corriendo y dice: no, nosotros no tenemos nada que ver con Vox. Lo dice con la energía que le falta y que sí tiene su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, que sería capaz de decir con absoluta convicción, por ejemplo: me halaga comparándome con un partido de principios éticos como Vox, que le preocupa España y le importan los españoles, mientras que usted, Sánchez, los odia y los divide. Mi punto de vista y mi opinión es que Vox siempre se acercará más a los españoles cuanto más se aleje del PP y no siga tendiéndole la mano para que se la desprecien. Porque el PP cada día me recuerda más al PSOE. ¿Que no? Pues fíjense que en sus solapas todos llevan la misma insignia, la de la Agenda 2030, una insignia despreciable. Mañana, más y mejor. Punto final.